En una época en que las transformaciones espirituales se aceleran y las verdades se entremezclan con las afirmaciones, un nombre emerge para cargar toda esta controversia sobre sus hombros. Abdullah Hashem Abba al-Sadiq, un hombre que no vino con una simple afirmación ni una opinión religiosa abierta al debate, sino que se presentó ante la gente como el Mahdi esperado y el Papa legítimo, desafiando así siglos de herencia religiosa y los equilibrios doctrinales establecidos. Nos encontramos ante un reformador religioso que se atrevió a romper las restricciones tradicionales o ante un nuevo fenómeno engañoso impulsado por las redes sociales que crece en un espacio sediento de lo oculto y las profecías, entre quienes lo vieron como un Mesías prometido y quienes lo tacharon de fraude. La pregunta más urgente: ¿quién es realmente Abdullah Hashem? ¿Y cuáles son los motivos que lo llevaron a declararse líder religioso mundial? En este vídeo nos adentraremos en los secretos de esta figura controvertida, revelaremos los detalles de su trayectoria de joven ordinario a profeta digital y rastrearemos cómo sus declaraciones se convirtieron en combustible para la controversia entre eruditos, pensadores y un público que oscila entre la creencia y el rechazo. Quedaos con nosotros hasta el final y no olvidéis apoyarnos dando like al vídeo y suscribiéndoos al canal para recibir todo lo nuevo. Abdullah Hashem Abba al-Sadiq nació el 27 de julio de 1983 y se le atribuye una familia con un trasfondo cultural diverso. Su padre era un musulmán egipcio y su madre una cristiana estadounidense, y esta mezcla cultural tuvo una profunda influencia en la formación de su carácter intelectual, ya que creció en un entorno que combinaba diversas influencias culturales y religiosas. Desde sus inicios, sus posiciones religiosas se manifestaron de forma notable, pues siempre presentó opiniones poco convencionales, caracterizadas por la audacia y el alejamiento de los enfoques intelectuales habituales en las sociedades islámicas tradicionales. Estas opiniones lo convirtieron con frecuencia en objeto de controversia, causando a menudo incomodidad tanto a sus seguidores como a sus opositores. Abdullah Hashem comenzó su trayectoria religiosa de forma gradual, ya que al principio no declaró públicamente sus posiciones extremas. Comenzó estudiando estudios religiosos comparados en los Estados Unidos de América, un campo que le proporcionó una amplia base de conocimientos sobre diferentes religiones y creencias. Este estudio le permitió desarrollar su visión personal de la religión, lo que lo impulsó a involucrarse en cuestiones religiosas poco convencionales. Abdullah se trasladó luego a Egipto en 2008, un cambio que tuvo un gran impacto en su trayectoria religiosa. En Egipto, Hashem comenzó a difundir abiertamente sus ideas, especialmente sobre el imán Ahmed al-Hassan, a quien afirma que es el Yamini esperado. Su interés en las ideas sobre el Mahdi esperado y las profecías estaba vinculado a creencias religiosas no reconocidas por las corrientes islámicas mayoritarias. El gran punto de inflexión llegó en 2015, cuando se declaró el Mahdi esperado, fundando un nuevo movimiento religioso bajo el nombre de la religión Ahmadí de la paz y la luz. Abdullah Hashem Abba al-Sadiq se presenta como el Mahdi esperado y el verdadero Papa legítimo, no como una simple afirmación religiosa, sino como portador de un gran mensaje espiritual y un destino divino destinado a cambiar la faz del mundo. Hashem considera que su misión no es solo reformadora en el contexto religioso, sino que también incluye remodelar toda la realidad humana, partiendo de la justicia y la conciencia hasta alcanzar soluciones integrales a las crisis espirituales y políticas contemporáneas. Su autodeclaración no es fruto de ambición personal ni deseo de liderazgo, sino la expresión de una convicción interior y una experiencia espiritual que considera de naturaleza inspiracional, lo que le dio la certeza de ser el líder esperado que guiará a la humanidad hacia la luz tras la oscuridad. En el contexto de esta visión, Hashem se apoya en uno de los conceptos centrales más destacados del patrimonio islámico, el concepto del Mahdi esperado, cuya aparición al final de los tiempos se espera para establecer la justicia y acabar con la injusticia y el extravío.
La mayoría de los musulmanes cree que esta persona será del linaje del profeta Mahoma, la paz sea con él, y que aparecerá en un período de declive espiritual y político para restaurar el equilibrio en el mundo islámico. Sin embargo, Abdullah Hashem no se conforma con esta concepción tradicional. Más bien, la remodela por completo, afirmando que no representa una mera extensión de una doctrina antigua, sino una encarnación viva de la profecía y una renovación fundamental de su significado. En su visión, el Mahdi no es exclusivo de los musulmanes ni está limitado a un papel reformador dentro de la Umma, sino que es un líder para toda la humanidad que trasciende las fronteras doctrinales y sectarias y porta un mensaje integral de salvación dirigido a la humanidad en su conjunto, sin importar religión, raza u origen. La personalidad de Abdullah Hashem no puede reducirse a los títulos que se otorga, sino al marco intelectual que construye en torno a ellos y a los fundamentos en los que se apoya. Cree que la idea tradicional del Mahdi esperado es limitada y está constreñida por marcos heredados que ya no son adecuados para nuestra época, por lo que busca reintroducir este concepto de forma moderna. En su visión, el Mahdi no es simplemente un reformador religioso que aparecerá en tiempos de turbulencia, sino el inicio de un nuevo capítulo en la historia humana. Un líder mundial con una conciencia integral y una figura espiritualmente cultivada que comprende las crisis entrelazadas del mundo. Desde los conflictos políticos hasta el colapso medioambiental, desde la fragmentación social hasta la sequedad espiritual. En cuanto a lo que lo impulsó a declararse de manera tan audaz, según sus propias palabras, se remonta a una experiencia espiritual de naturaleza profunda y excepcional. Hashem cree que recibió inspiración directa del Espíritu Divino, lo que le dio la certeza de que su misión va más allá de la de un ser humano ordinario y que debe presentarse ante la gente con lo que considera una revelación interior o una llamada del cielo. Conecta esta experiencia espiritual con la realidad moderna en la que los seres humanos sufren un aterrador vacío espiritual, y observa la existencia de una enorme brecha entre la religión tradicional y las necesidades de la humanidad contemporánea. Según su visión, las interpretaciones antiguas ya no son suficientes y las instituciones religiosas ya no son capaces de seguir el ritmo de las profundas transformaciones que sacuden a la humanidad. Esto es lo que lo llevó a verse como el Salvador que hace frente a este declive y propone una alternativa integral. Desde esta perspectiva, Hashem cree que su llamada no es solo religiosa, sino también de naturaleza social global. Según su visión, busca remodelar todo el orden religioso y social, pues considera que la humanidad atraviesa una crisis profunda y necesita un liderazgo con raíces espirituales no contaminadas por los intereses de las autoridades religiosas o los sistemas políticos. Desde aquí, se coloca en la posición de quien posee respuestas a los dilemas que las fuerzas tradicionales no han podido afrontar, y cree que el cielo lo ha elegido en un tiempo de colapso para ser un instrumento de salvación. Tampoco reconoce las fronteras que separan unas religiones de otras, ni acepta las restricciones que las sectas imponen a sus seguidores. Su mensaje va dirigido al ser humano como ser humano, no como miembro de un grupo particular. Llama a una unidad espiritual que trasciende sectas y religiones, y condena el fracaso de las instituciones religiosas que, según su descripción, se han vuelto incapaces de comprender la época y sus exigencias tecnológicas e intelectuales. Por ello, se presenta como una alternativa sincera e inspiradora que porta un mensaje reformista que trasciende las divisiones, cree en la renovación y anuncia una unidad humana que supera las viejas restricciones. El anuncio de Abdullah Hashem, declarándose el Mahdi esperado, no fue una simple declaración pasajera, sino un auténtico terremoto intelectual en el mundo religioso e islámico que generó un enorme revuelo. Hashem comenzó a publicar vídeos y fotos en las redes sociales, llamando a la gente a jurarle lealtad como el Mahdi esperado, lo que atrajo una atención enorme tanto de seguidores como de opositores. Su declaración como salvador de la humanidad representó una escalada grave de los conceptos religiosos, abriendo la puerta a una amplia ola de controversia doctrinal.
Este anuncio llegó sin reservas ni insinuaciones. Fue explícito, directo y claro, lo que llevó a muchos a verlo como una violación de los principios religiosos establecidos. En el mundo islámico, la idea del Mahdi esperado se considera uno de los asuntos doctrinales sensibles, ya que los musulmanes creen en su aparición al final de los tiempos para establecer la verdad y la justicia. Sin embargo, con esta afirmación, Abdullah Hashem se colocó en confrontación directa con la creencia islámica fundamental, que no reconoce a ninguna persona como el Mahdi esperado, salvo al mencionado en las tradiciones proféticas. Como resultado de esta impactante declaración, las instituciones religiosas islámicas lanzaron una gran campaña de rechazo, considerando estas afirmaciones contradictorias con las enseñanzas del Islam. Entre las reacciones más fuertes estuvo la acusación de blasfemia, pues Abdullah Hashem fue descrito en algunos círculos como el anticristo, una descripción que no era meramente metafórica, sino una grave acusación doctrinal, ya que este título está asociado a la idea del mayor peligro que amenazará la fe al final de los tiempos. Según algunas narraciones islámicas, este rechazo no se limitó únicamente a las instituciones religiosas. También atrajo reacciones del público en general y de intelectuales que vieron esta afirmación como una distorsión de los conceptos religiosos predominantes. No obstante, las reacciones de sus seguidores se caracterizaron por un entusiasmo intenso, pues consideraban a Abdullah Hashem la encarnación de la figura que habían esperado durante tanto tiempo. Algunos llegaron incluso a creer que posee capacidades especiales que superan las de los seres humanos ordinarios. Esta amplia controversia doctrinal suscitada por Abdullah Hashem no se limitó a los debates intelectuales, sino que se extendió a las plataformas digitales, donde se convirtió en foco de atención para los medios de comunicación que cubrieron continuamente los avances de este asunto. Estas plataformas se convirtieron en una especie de campo de batalla intelectual entre seguidores que elogiaban sus afirmaciones y opositores que lo acusaban de blasfemia y de corromper la religión. Ante el aluvión de acusaciones dirigidas contra él, Abdullah Hashem no guardó silencio como algunos esperaban. Más bien, de forma clara y explícita, optó por estar aún más presente en el debate, intentando defenderse y aclarar sus posiciones, que consideraba parte de un mensaje celestial especial que le había sido encomendado. Su defensa no se limitó a simples palabras. Respondió con gran intensidad, afirmando que las acusaciones dirigidas contra él no eran más que parte de una campaña de desprestigio organizada para detener lo que él llamaba la emergencia de la verdad. En una de sus declaraciones dijo: "El Dajjal no es el mensajero al que ridiculizan, sino América, que obliga a las naciones a arrodillarse ante ella y adorarla". Con estas palabras, Hashem intentó redirigir el ataque, no hacia individuos o grupos que lo acusaban de blasfemia, sino hacia los organismos políticos y económicos que cree contribuyen a extender la adoración del dinero a expensas de los valores humanos y religiosos. De este modo, Hashem no solo desafiaba la doctrina predominante, sino que también señalaba un sistema global que retrata como la causa principal de la corrupción que se extiende por el mundo. A través de estas declaraciones, buscó presentarse como alguien que se enfrenta a las fuerzas que considera el mal puro, sugiriendo a los oyentes que el objetivo de su llamada no es apartarse de la religión ni sembrar el caos, sino intentar redirigir a la humanidad hacia el camino correcto. Sin embargo, a pesar de sus continuos intentos de explicar y aclarar sus posiciones, sus respuestas no convencieron a la mayoría del público. Algunos consideraron sus explicaciones meras interpretaciones personales alejadas de los fundamentos religiosos adecuados. Además, su defensa mediante este tipo de discurso complejo, que mezcla política con religión, no ayudó a reducir la intensidad de la controversia que desató. Al contrario, complicó aún más el panorama para el público y aumentó el foco sobre su personalidad como provocador de discordias y crisis intelectuales. En lugar de calmar la situación, esto llevó a algunos a cuestionar aún más sus intenciones, manteniéndolo en el centro de la atención constante, ya sea a través de la crítica o del apoyo. En 2025, Abdullah Hashem apareció en una escena impactante para declararse el verdadero papa legítimo y sucesor del imán al-Mahdi, un anuncio que constituyó un acontecimiento mayor en los ámbitos religioso y mediático.
Esta declaración llegó tras la muerte del Papa Francisco el 21 de abril del mismo año, causando una gran confusión en las plataformas mediáticas tradicionales y digitales. El momento elegido, que coincidió con un acontecimiento mayor en la Iglesia Católica, hizo que la aparición de Hashem fuera un asunto de gran relevancia, y los medios comenzaron a escalar el tema y a difundir ampliamente las declaraciones de Abdullah Hashem. Sin embargo, Hashem no habla de un papado vaticano, sino de un simbolismo religioso global que trasciende todos los marcos eclesiásticos e institucionales. En su visión, el Papa del que habla no es simplemente el jefe de una institución religiosa, sino el portador de un liderazgo divino y profético, fundado en la justicia pura y la verdad universal. Por ello, se ve a sí mismo como el Papa Mahdi, el sucesor espiritual que posee una autoridad religiosa universal que no reconoce las divisiones sectarias ni la legitimidad de las instituciones religiosas tradicionales. A pesar de sus repetidos intentos de aclarar su posición y explicar su mensaje, Abdullah Hashem prestó poca atención a las acusaciones dirigidas contra él, respondiendo con declaraciones que se consideraron un desafío directo a sus críticos al culpar a las potencias internacionales y acusarlas de ser la verdadera fuente de la corrupción. Sin embargo, estas declaraciones no contribuyeron a calmar la situación. Al contrario, complicaron aún más las cosas e intensificaron la controversia en torno a él. Mientras Hashem buscaba presentarse como un líder religioso portador de un mensaje divino, las variadas reacciones de distintos sectores solo hicieron el panorama más ambiguo. Con la difusión de sus vídeos y grabaciones de audio en plataformas como Internet, Hashem comenzó a atraer a un grupo de seguidores que promovieron ampliamente sus ideas. Estos seguidores comenzaron a formar una base popular que defendía su llamada y lo consideraba un nuevo símbolo en el mundo de la religión. Al mismo tiempo, hubo quienes lo atacaron duramente, describiéndolo como hereje y desorientador. En conclusión, la aparición de Abdullah Hashem en los medios representó un ejemplo de la creciente influencia de las plataformas digitales en la configuración de los debates sobre figuras religiosas, confirmando su papel cada vez mayor en la reformulación del discurso religioso contemporáneo en medio de una ola de críticas y rechazos que afrontó de diversos círculos religiosos y mediáticos. Y aquí llegamos al final del vídeo de hoy. No perdáis la oportunidad de seguir todas las novedades suscribiéndose al canal y activando la campanita para recibir todo lo nuevo.